la conferencia número 1, tenemos al ingeniero Fabio Clavijo de forma virtual. Va a ser sobre energía en edificios, perspectiva del aire acondicionado para el siglo XXI. El ingeniero Fabio Clavijo es ingeniero industrial de la Universidad Javeriana con especialización en alta gerencia y gestión energética, así como estudios avanzados en proyectos de aire acondicionado y tecnologías de submetación. Más de 40 años de experiencia en el gremio HVAC, presidente de Tecnaire, gestor de la creación de Acaire, ASRAE Capítulo Colombia y AEE Colombia Capítulo Colombia. Miembro ASRAE desde hace más de 35 años, ahí viene la generación. Conferencista distinguido ASRAE, docente universitario y lógicamente formador de muchos profesionales, entre los cuales me incluyo orgullosamente. Ingeniero, le damos la palabra y muchas gracias por compartir sus conocimientos. Mil gracias, Andrés. Bienvenidos todos. Voy a tomar pantalla y me confirmas cuando tengamos pantalla. Perfecto. ¿Listo? Bueno, una vez más, bienvenidos a Colombia. Es un placer para nosotros poder compartir con cada uno de ustedes, los que están tanto en modo presencial como en modo virtual, estas sesiones del día de hoy y la invitación una vez más a que sigamos trabajando en todos estos objetivos que tenemos en el horizonte global para desempeñar nuestros sistemas y nuestra sociedad de una manera armonizada y sustentable. El día de hoy tenemos esta sesión donde vamos a evaluar un poco qué está pasando en la industria de la climatización y cómo empatamos todo esto en esos retos energéticos que tenemos a nivel global. Lo primero entonces es hablar de esos temas relevantes, cómo hablar y poner en la agenda los temas de energía y sostenibilidad, repasando panoramas internacionales y cómo a partir de eso empezamos a desarrollar una ruta que nos oriente hacia qué actividades, qué acciones, qué enfoques debemos lograr para que en el futuro próximo podamos hablar concretamente de desarrollo, diseño, aplicación y operación de edificios y energía de una manera integrada y cómo las tecnologías nos van a ayudar a alinear esos esfuerzos en el tiempo. Entonces, hablando de esos temas relevantes al día de hoy, vemos día a día cómo los recursos energéticos fósiles han tenido un impacto mayor en todo el desarrollo de la sociedad actual a través de los últimos 100, 200, 300 años. Y cómo, evidentemente, debemos empezar a alinearnos hacia energías limpias. Al lado de eso, entonces, debemos empezar como a organizar quiénes y cómo nos dan una línea de acción para definir qué vías empiezan a ser sostenibles y adecuadas para hablar en el mundo futuro. Luego tenemos temas de medio ambiente, como evidentemente en este horizonte empieza a jugar de manera relevante todo el tema de medio ambiente, pasando por temas de capa de ozono y cambio climático. Luego aparecen los temas de descarbonización como una consecuencia más de todo el impacto global que estamos teniendo y cómo planificamos temas de eliminación de estas emisiones. Y finalmente, en lo que llega al mundo nuestro es cómo vamos a enfocarnos hacia una nueva visión y enfoque en el mundo de los edificios nuevos, de los edificios existentes, y cómo del lado vamos resolviendo temas de salud, como ha ocurrido recientemente con el COVID-19. Un análisis corto de la situación energética global nos indica, por ejemplo, que el incremento de la demanda primaria de energía en el año 2022 estaba mostrando incrementos del 1.1%, comparado con situaciones que veíamos en el año 2021, donde los incrementos de demanda de energía marcaban un 5.5%, y quisiéramos ser
de alguna manera optimistas de que este incremento obedece de alguna manera a un mejor empleo, a una mejor aplicación de la energía en el mundo actual. Adicionalmente, aparecen situaciones que marcan de manera dramática nuestra realidad cuando hablamos de cómo el 82% de los recursos energéticos actuales van de la mano de esos recursos fósiles, 82%, cuando en el año 2018 teníamos un 85%, lo cual podría llevarnos a sugerir que hay algún esfuerzo por marcar una reducción en la participación de estos recursos fósiles y cómo debemos acelerar el paso para los próximos años. De la mano de esto, entonces, tenemos situaciones como los incrementos de emisiones de dióxido de carbono. Todo el efecto de descarbonización que estamos buscando va de la mano de esta cifra, cuando en el año 2019 mostrábamos incrementos en emisiones del orden del 5.9%, y como en el año 2022 estamos mostrando todavía incrementos un poco menores, pero igual incrementos del orden 0.8%, cuando el objetivo que debemos buscar es empezar a marcar reducciones en los próximos años sin mucha espera. En beneficio de todos estos esfuerzos, podemos mencionar que al año 2021 estábamos reflejando unas participaciones de energía renovable, principalmente ancladas en energía eólica y solar, del orden del 8.1, lo cual marca una referencia muy destacable de incremento en estos nuevos ejercicios y demandas de energía. Y luego, un análisis rápido de fuentes de energía, de cómo pasan en estos últimos años, pasando, por ejemplo, con este boom que tenemos en el desarrollo de transporte y edificios con participaciones del litio, donde el incremento de precios ha estado, el incremento en demanda ha estado en un 27% en un periodo anual, un incremento extraordinario que ha ido acompañado de un incremento en precios de más del 300%. Esto sugiere que va a haber una presión fuerte en toda la industria global para acompañar estas nuevas soluciones de energía que yo pienso que son de tipo transicional, como ocurre con el litio, y el precio va a estar respondiendo de la mano a esa demanda. Y finalmente, un comentario rápido sobre la energía nuclear que veíamos en los últimos años, unas reducciones importantes en la demanda mundial y cómo se empieza a recuperar en los últimos años la demanda de cobalto y de recursos energéticos de orden nuclear para activar estas plantas que alimentan varias zonas del mundo. La situación al día de hoy pasa por unas panoramas, los últimos 20 años, de una demanda incremental de energía en todos los órdenes y cómo empieza a, a acumularse de manera gradual todos esos recursos fósiles apoyados en carbono, petróleo y gas natural. Esta ha sido la fundamentación de la situación mundial. Importante quizá tener presente que la participación del petróleo como recurso energético de energía primaria a nivel global ha venido reduciéndose en participación global, con algunas variaciones tanto en el recursos de carbón y de gas natural, que de todas maneras siguen teniendo la gran participación en la gestión energética. Al lado de eso, tenemos cómo los recursos hídricos siguen participando con órdenes del tipo 8% en el paquete global de gestión energética primaria. La situación nuclear ha venido gradualmente en reducción y se anticipa que va a tener una recuperación en los próximos años. Y al lado de eso aparecen las energías renovables con una demanda creciente, acelerada, como ya lo hemos mencionado anteriormente. Este es el panorama energético a nivel región, donde aparecen
todos los comparativos de cómo están estructuradas las canastas energéticas de cada una de estas regiones. Quiero destacar en este momento lo que sucede en el caso de Centro Sudamérica, donde evidentemente más del 65% de la energía en nuestra región es una energía verde. Estamos anclados en energías renovables con una importante participación, acompañados de estos recursos hídricos. A eso de manera muy diferente a lo que ocurre en otras regiones como en la zona africana, la zona Medio Oriente, que dependen fundamentalmente de recursos fósiles. Para nosotros, una apuesta importante, empezar a avanzar, como lo estamos viendo en varios países de la región. Estábamos hace unos pocos días en Chile, donde ellos tienen una participación muy relevante también de energías renovables que rebasan el 20%. En el caso colombiano, como un ejemplo de lo que ocurre en nuestra región, podemos identificar cómo afortunadamente más de cerca al 60% de nuestros recursos energéticos van en función de sistemas hídricos, que justamente en estos últimos 2 meses han pasado una factura un poco difícil por la situación del efecto del Niño, pero en este momento parece que todo eso tiende a recuperarse. Y igualmente, pues una base creciente de energías renovables, 6%, todavía pequeño comparado con los objetivos que debemos lograr en el próximo futuro. Y un soporte, como lo hemos visto recientemente en Colombia, un apoyo importante del 30% en recursos térmicos. Esta lámina nos pone de presente cuál es la situación o los niveles de esfuerzos que estamos viendo a nivel global en términos de reducción de emisiones globales de carbono. Estas unidades las estamos viendo en qué tanta emisión de carbono equivalente estamos teniendo por cada kilovatio de energía producida. Y esta película nos pone de presente cómo en el caso de Sudamérica, Paraguay y luego en la zona de Centroamérica, Costa Rica, son referentes importantes a nivel de la región, de cómo ellos están haciendo esfuerzos muy importantes por tener unos niveles muy bajos de emisiones de carbono en la medida en que producen energía. Luego aparecen algunos países intermedios, pasando por Uruguay, Brasil, Colombia, Ecuador y más arriba por allá en Canadá, donde evidentemente se están canalizando esfuerzos cada vez más importantes para lograr niveles de recuperación de controles de incremento de temperatura a nivel global. Ahora, mencionábamos entonces en esta primera parte cómo el escenario mundial nos muestra una historia de soporte y de producción de energía a partir de recursos basados en gas natural, petróleo, carbón, que ha sido evidentemente la fundamentación de todo este crecimiento de la sociedad y desarrollo actual. Está claro que estamos en un periodo de transición donde empezamos a desarrollar nuevas tecnologías, nuevas aplicaciones, nuevos planes para darle una vuelta a esta realidad, dado que esa situación no es sostenible en el corto plazo. Entonces, los grandes objetivos que nos fijamos para el año 2050 es cómo vamos a invertir la matriz energética pasando de 82% fundamentada en recursos fósiles para pasar a unas energías renovables basadas en el 77% en energía renovable. Visualizando esta realidad, quiere decir que van a aparecer enormes desarrollos tecnológicos, los estamos viendo todos los días, cambios en la conceptualización de la energía como recurso, lo cual está comandando rápidamente un acompañamiento de tecnologías de comunicación de inteligencia,
acompañando los edificios, las industrias y todo el servicio de transporte de las comunidades nacionales para lograr estos objetivos. Puesto en referencia, la reflexión que quiero compartir con ustedes es que el mundo está cambiando muy aceleradamente. Para todos los que estamos en esta reunión, vamos a tener que estar muy atentos en el día a día de cómo vamos respondiendo a estos cambios y cómo vamos readaptando nuestros conceptos y nuestros conocimientos para llegar de una manera adecuada y con un adecuado liderazgo, además, para enfocarnos en estos nuevos mundos que van a estar liderados por energía renovable. En esta lámina encontramos entonces cuáles son las apuestas, en qué orden van las apuestas país por país. Quiero destacar de manera relevante lo que ocurre en Uruguay, en Costa Rica y en Chile, donde evidentemente pudimos ver de primera mano en esta reunión que teníamos hace apenas 10 días, cómo allá se están construyendo unos esfuerzos muy sólidos para desarrollar energías limpias y renovables. Estos son indicadores que nos indican qué tanto están apostándole los países en esos esfuerzos para llegar a estas soluciones de energías verdes. Quizá estos números van a seguir cambiando rápidamente en los próximos años y esto nos va a impactar de manera directa a nosotros en nuestra gestión desde los edificios y desde la sociedad. Repasemos entonces, visto esto de manera muy rápida, cómo nos enfocamos en algunos temas que empiezan de manera clara a ser relevantes en este horizonte. Hemos vivido todos estos cambios de refrigerantes en los últimos 30 años, pasando por esos refrigerantes de generación 1, como eran el refrigerante 12 y 11, y hemos movido la balanza cada vez para buscar soluciones, primero resolviendo situaciones de afectación de capa de ozono con la generación 3, que es donde estamos al día de hoy principalmente, anclados en refrigerantes 410A, 134A, que en realidad, siendo generación 3, los podemos calificar como todavía soluciones de transición y esperando muy rápidamente y ya entrando en el mercado en este momento soluciones de cuarta generación, como ocurre con los refrigerantes fluorohalogenados, como son el 1234, el R32 y otros que van a venir muy rápidamente en el mercado. Estos son los que se ven en este momento, acompañados de soluciones de refrigerantes de generación cero, como lo fueron los hidrocarburos, el amoníaco, el CO2, que están retomando su camino con acompañamientos y desarrollos tecnológicos para asegurar unos modos de transición y de gestión de seguridad en sus instalaciones. Claro, esta situación de refrigerantes nos pone nuevamente en una paradoja, porque en la medida en que empujamos los esfuerzos hacia situaciones de reducir el potencial de calentamiento global, estamos viendo cómo la contrapesa se mueve en el lado de la flamabilidad de los refrigerantes. Esto va a suponer, y está de hecho ocurriendo en este momento, cómo los fabricantes están haciendo enormes esfuerzos por recomponer, readecuar, rediseñar sus instalaciones, sus equipos, para responder de una manera segura a estos efectos de alta flamabilidad en los equipos y en los refrigerantes que estamos utilizando en el próximo futuro. Vamos entonces de la mano a repasar cuál ha sido la historia corta de estos avances internacionales, pasando por el Protocolo de Montreal, año 1987, el protocolo más exitoso a nivel global. Todos los países suscribieron este protocolo, empujando la línea para reducir y eliminar emisiones de sustancias agotadoras de capa de ozono, que finalmente fueron resueltas.
de una manera muy adecuada, hoy en día con recuperación de la capa de ozono. Y al lado de eso vinieron años posteriores todos los hallazgos y soluciones desde el protocolo de Kioto para reducir los gases de efecto invernadero. Más recientemente, muchos otros reuniones del COP de Naciones Unidas, reunión de partes. Quiero destacar y repasar lo ocurrido en el año 2021 en el Reino Unido, cuando se mencionaron esfuerzos sólidos para reducir emisiones por parte de vehículos, emisiones de metano y, muy importante, la reducción de la deforestación que viene afectando el globo terráqueo. De estos protocolos, el más importante, el que sigue marcando la pauta, Acuerdo de París, 2015, donde se fija y se suscriben acuerdos y esfuerzos para reducir el calentamiento global a un límite de 1.5 grados centígrados respecto de los niveles de temperatura global que se tenían en la etapa preindustrial. Esto ha llevado en la mano, sigue siendo el gran motor para mover la agenda internacional en temas de reducción de gases de efecto invernadero, porque al final de la historia es la única ruta que tenemos para proteger el desarrollo de la sociedad y de la economía. Claro, cuando hablamos de descarbonización, entonces quiero detenerme un poco para asegurarme de que estamos entendiendo de qué estamos hablando. Y aquí debemos tener claro que esa descarbonización hace referencia directa a esos gases de efecto invernadero derivados del carbono y de manera muy especial, el más importante de todos se refiere al dióxido de carbono. En la medida en que definimos entonces todo el proceso de descarbonización o las exigencias de descarbonización, nos planteamos unos objetivos. ¿Cómo vamos entonces a reducir y a eliminar ese proceso de calentamiento global que se registra en la actualidad? Y para hacerlo entonces nos enfocamos en metas. La primera meta que se ha marcado como un objetivo global es al año 2030. Estamos a escasos 6 años de buscar unas reducciones en emisiones de carbono del orden del 50%. Y para el año 2050 tenemos un periodo corto adicional de 20 años para llegar a efectos y soluciones que nos aporten neto cero carbono. Esto, ustedes lo pueden anticipar, marca unos derroteros, unas líneas de trabajo que nos ponen en un acelerador permanente de hallazgos, conocimientos, nuevos esquemas de implementación y de solución para nuestros edificios. Así que repasemos algunas de esas estrategias que se anticipan van a ser críticas en este proceso. Lo primero es cómo podemos lograr generar energía eléctrica que no supongan usos de recursos fósiles. Primera línea. Al lado de eso, debemos concentrar nuestros esfuerzos en buscar rutas para obtener combustibles que estén apoyados en soluciones de cero carbono. En la medida en que logramos estos, muy seguramente vamos a lograr unos objetivos y unos resultados muy claros en electrificación amplia para todos los sectores de la economía, integrando toda la red con muy baja solución de emisiones de carbono, teniendo claro que probablemente no lo vamos a lograr en todos los objetivos y aquellos casos en los que no sea lo posible eliminar esas emisiones de carbono, se desarrollarán tecnologías que ya están en camino para capturar ese carbono antes de que se emita al ambiente exterior y lo podamos retirar y remover adecuadamente. Y de todos estos esfuerzos, el que más nos llama la atención es cómo nosotros de manera directa, desde nuestra óptica del mundo de los edificios, podemos aportar desde el manejo eficiente de la energía. Para nosotros el gran reto y la primera línea de trabajo, sin lugar a dudas, desde nuestro horizonte. Así que, en resumen,
tenemos que sacar de la alacena esas oportunidades que hemos venido utilizando de ancladas en petróleo, gas natural y carbón, y cómo empiezan a aparecer unas líneas cada vez más largas y más interesantes para buscar soluciones para hoy y para mañana. Quiero mencionar el tema del hidrógeno, se debe venir como una solución muy relevante a nivel global en términos de producción de energía, probablemente acompañadas de muchas soluciones de geotermia, energía solar y fotovoltaica. Hablemos del mapa de ruta como una solución de qué caminos vamos entonces a desarrollar para avanzar en estas líneas. Lo primero, repasar rápidamente cómo en el mundo de los edificios donde nosotros gestionamos nuestro día a día, referenciamos cómo el 12% del consumo de agua pasa por los edificios, un 30% de esas emisiones de efecto invernadero que hemos venido mencionando justamente salen y se producen desde los edificios, acompañados también, evidentemente, de un 65% de desechos sólidos y luego un 70% de los consumos de energía eléctrica pasan por los edificios. Quiere decir que todos estos elementos debemos tenerlos y considerarlos para nuestra gestión. Y claro, cuando hablamos de edificios, podemos entonces devolver un poco lo que realmente ocurre en este mundo de concreto que tenemos en las ciudades y cómo de manera dramática el aire acondicionado es, al final de la historia, responsable de cerca del 50% del consumo de energía de los edificios. Estaba preparando yo en días pasados una conferencia para Kuwait y ellos me mencionaban cómo por las razones particulares de clima que ellos tienen que manejar, el aire acondicionado pasa por la cuenta del 70% de la gestión energética, del consumo energético de sus edificaciones. De cualquier manera, cifras muy importantes, lo que nos indica, sin lugar a dudas, que el sistema de climatización de los edificios es la primera cuenta, la primera oportunidad, el primer nivel de avance a considerar cada vez que hablemos de energía en edificios. Y claro, en la medida en que hablamos de edificios, nos devolvemos a nuestros ejercicios diarios de cómo van esas cuentas de cargas térmicas. Y quiero sencillamente reflexionar con ustedes de cómo todo el paquete de solución arquitectónica, pasando por ventanas, por paredes, por techos, por materiales que hacen parte de las fachadas de los edificios, constituye la cuenta más relevante de las cargas térmicas de las edificaciones. Al lado de eso, nuestras cargas térmicas pasan también por los sistemas de iluminación, que yo los identifico como lo que tiene que ver con el diseño de interiores propiamente dicho, y luego un plan de uso, donde ya tenemos definidos cómo va a funcionar el área de acuerdo con su operación. Entonces, tenemos como en edificaciones, cada vez que pasamos por esos trajes arquitectónicos que visten los edificios, pasamos por temas de exposición solar, cómo van esos elementos translúcidos, los elementos de iluminación natural que siempre querremos tener para reducir los consumos internos, acompañados obviamente de soluciones de alturas adecuadas y de aislamiento en fachadas siempre que ello sea posible. Pero también aparecen otros tipos de decisiones más finas, más detalladas que debemos empezar a analizar con los arquitectos para acompañar esos ejercicios de gestión energética. Hablamos de vientos predominantes, cómo juegan los elementos de sombra, cómo podemos acompañar esos materiales de construcción y de colores de fachada. Pero un elemento importante que quiero reflexionar en este momento es siempre, sí o sí, debemos acompañar estos esfuerzos con soluciones de espacios que sean realmente herméticos. Muy importante porque esto es lo que nos garantiza y lo que nos aporta la experiencia nos indica
que una hermeticidad en los espacios acondicionados va a redundar de manera relevante en un mejor desempeño y operación de los sistemas de climatización. Y claro, resumiendo todos estos esfuerzos, podemos concluir en muchos de nuestros proyectos como una cifra cercana al 40% pasa por el tema del desarrollo y solución arquitectónica. En esto quiero reflexionar sobre cómo en realidad nosotros en el pasado recibíamos los planos de los proyectos de nuestros clientes y con la solicitud, Fabio, mándame la cotización y necesito el proyecto lo más rápido posible. Y cómo ese ejercicio lo hemos ido cambiando para volvernos hacia ejercicios de recomendar, de conversar con los arquitectos y avanzar con soluciones de mejora de las edificaciones para poder lograr. Esta es la situación de climas que tenemos al día de hoy. Zona cero es lo que más nos afecta en esta zona del mundo. Ya lo vamos a ver cómo en zonas climáticas, en la zona continental de los Estados Unidos, nos mandan unas referencias claras de cómo van cambiando las zonas climáticas en la medida que nos aproximamos hacia los polos, en tanto que en la zona ecuatorial tenemos zonas más cálidas y más húmedas a través de todos los continentes. Muy importante porque entonces ahí empezamos a identificar que tenemos unas soluciones particulares para resolver condiciones de temperatura y humedad. Estas son las situaciones que vimos en Cartagena, donde ustedes están. El histórico de ASHRAE que nos indica cómo varían esas temperaturas que se mantienen bastante estables a través del año, muy diferente de lo que ocurre en las zonas estacionales, pero con unas variaciones muy relevantes en humedad a través del año cuando llegan las épocas de lluvia o las épocas secas. En el caso de Bogotá, donde me encuentro hoy, nuevamente mantenemos condiciones bastante más bajas, bulbo seco, alrededor de 70 grados, con unas variaciones igualmente relevantes de humedad por las épocas de lluvia, pero definitivamente mucho más bajas de lo que ocurre en condiciones a nivel del mar como ocurre en Cartagena. Entonces, pasemos por el mundo de la eficiencia energética, lo hemos mencionado como la gran apuesta que tenemos, y esa gran apuesta nos indica cómo más allá de ese crecimiento y desarrollo de las ciudades por su propia actividad, pasan por unas soluciones de efectos estructurales donde cada vez nos preocupamos por hacer mejores edificios, mejores diseños, mejores apuestas en las edificaciones, pero cómo de manera adicional podemos lograr unos efectos de eficiencia de energía que marcan la gran apuesta en la reducción global de energía para el mundo. Esto, tres efectos, nos llevan de la mano a un resultado total de creciente en el tiempo para mejorar los niveles de presión en la demanda energética para el futuro. Así que tenemos entonces unos estándares internacionales que nos van a marcar la pauta de cómo vamos a desarrollar unos desempeños operativos acompañados de su impacto ambiental, marcando obviamente la huella energética de estos edificios, y eso lo vamos a lograr mediante etiquetados, una adecuada normalización de la industria de la construcción, y cómo eso lo podemos lograr bajo un esfuerzo compartido a nivel global. Al final de la historia tenemos el desempeño de edificaciones que deberá ser verificable desde el diseño a nivel global y comparable en todos los casos con estándares internacionales. Así que en todos estos esfuerzos, ASHRAE ha tomado un liderazgo muy importante, donde tenemos hoy en día un comité recién creado en julio del año pasado, 2023, el Comité de Interacción Técnica Global, donde yo tengo la fortuna de ser miembro. Y en este esfuerzo, ASHRAE lo que nos está diciendo es, vamos a acompañar a todos los capítulos y a todos los países a nivel global a desarrollar sus documentos y estándares de eficiencia energética y de gestión para cada región y para cada país. Esto nos va a permitir expandir ese conocimiento colectivo de manera global.
para que logremos referenciar país por país, ciudad por ciudad, todos estos esfuerzos y compartir esas tendencias y oportunidades a nivel global. Así que tenemos edificios existentes hoy por hoy. Estos edificios existentes nos indican que debemos intervenirlos sí o sí, primero evaluando su operación para mejorar su operación mediante actividades de calibración, ajuste y balanceo permanente, poniendo los equipos a punto, poniendo unas soluciones de tecnología que podamos mejorar en algunos subsistemas o componentes o incluyendo, cambiando todos esos sistemas que son ineficientes para acompañarlos con unos adecuados estrategias de operación. Y claro, si a futuro nos queda la tarea de cómo vamos a sostener, mantener y mejorar de manera continua estas actividades de edificios existentes. Ahora, si cambiamos todo este horizonte y lo ponemos en un esquema de trabajo desde nuestra óptica, evidentemente lo que nos corresponde es avanzar con soluciones de auditoría energética, mirando consumos históricos, análisis de desempeño, índices de consumo, para poder avanzar rápidamente hacia un análisis comparado de desempeño que nos permita formular objetivos y desarrollar unas políticas de desempeño energético y de mantenimiento para este tipo de soluciones de edificios. Ahora, si cambiamos el horizonte y hablamos de edificios nuevos, ¿cómo vamos a gestionar esos edificios nuevos? Pues los puntos de partida pasan por las bases de diseño, los requerimientos del propietario y, muy importante, cómo empezamos a organizar e integrar equipos de trabajo, integrando especialistas para buscar oportunidades de optimización de estos diseños. Resueltos estos elementos iniciales, obviamente el siguiente paso debe ser pasar por estudios a nivel de anteproyecto, evaluando opciones tecnológicas, planes de inversión, algunas recomendaciones específicas que se derivan del trabajo que se ha hecho previamente, para poder avanzar ya hacia la ejecución y desarrollo del proyecto como tal, integrando no solamente la parte técnica, sino la parte financiera para poder desarrollar estos proyectos y volverlos. Al final, es importante tener en cuenta que debemos enfocar nuestros esfuerzos bajo un concepto de gestión energética que van a generar acciones concretas en gestión ambiental y viceversa. Toda gestión ambiental que queramos desarrollar deberá reflejarse a la vuelta muy rápidamente en resultados en gestión energética. Así que repasemos algunas tecnologías rápidamente. Esto es lo que nos indican los fabricantes de cómo han venido mejorando sus instalaciones, sus desarrollos tecnológicos en el tiempo. Muy importante porque quiere decir que los equipos más antiguos son muy ineficientes y vale la pena entonces hacer un esfuerzo de cambiar y reemplazar estos equipos antiguos que son muy ineficientes. Y lo vamos a lograr probablemente acogiéndonos a estrategias y tecnologías como es el caso nuestro, donde podemos hablar de opciones y oportunidades de recuperación de calor, producir agua caliente con los sistemas y con los mismos equipos de aire acondicionado probablemente. Luego, proponer en el camino esquemas de cogeneración. Empieza a ser una ruta muy importante, muy relevante para toda la actividad nuestra, acompañando esfuerzos de gestión y producción de energía con emisiones y producciones de agua caliente y luego agua fría enlazados en una misma red. Y todo esto obviamente deberá venir acompañado de un esquema de gestión de control, de operación, de demanda y de mantenimiento en el tiempo. Esto es la apuesta en Colombia que tenemos al día de hoy en distritos térmicos, una apuesta mayor. Pienso que Colombia tiene temas relevantes por mostrar en el horizonte regional y mi invitación es a que pregunten y acompañen esos esfuerzos en sus países con este tipo de soluciones que evidentemente aportan unos beneficios relevantes y unas líneas de aprendizaje
para el futuro. Así que conclusiones rápidas para poder ir cerrando el tema del día de hoy. Lo primero, muy importante, estudiar cómo podemos acompañar nuestras tareas de diseño con equipos de expertos de diferentes áreas para ir integrando estas líneas de optimización de edificios, acompañándonos siempre de estándares y de reglamentos técnicos. Todos estos esfuerzos ciertamente nos van a llevar en una línea sostenida, integrada, de gestión energética, ambiental y obviamente los temas de salud empiezan a tomar vuelo y nos llaman poderosamente la atención en nuestros desarrollos para el futuro próximo. Todo esto como línea de optimización deberá tener una referencia internacional hacia la sostenibilidad. Luego, ¿cómo vamos desde la operación a mejorar esas actividades de mantenimiento que van a ir de la mano de esas líneas de optimización en el desempeño energético y operativo de los sistemas para poder, con todo este paquete resuelto, documentar y socializar estos resultados como una línea de aprendizaje? Con esto cierro la presentación del día de hoy, no sin antes invitarlos a que ustedes asuman esa posibilidad, ese compromiso de entregarle a las nuevas generaciones unas oportunidades, resultado de nuestro trabajo, para disfrutar de un mundo verde y de una sociedad sostenible. Un abrazo para todos. Les deseo un feliz resto de seminario y nos estaremos viendo a la vuelta de la esquina. Muchas gracias.